Buenos días, tengan todos los presentes. Me da mucho gusto estar con ustedes. Mi nombre es Gustavo Rosales y bueno, actualmente junto con mi familia estamos en Colombia. Estamos predicando la palabra de Dios y también nosotros predicamos normalmente en el estado de Veracruz cuando estamos en México. El hermano Samuel es un hermano muy estimado para mí. Hace algunos años nos invitaron a ir a una expedición por ahí en la sierra de Chiapas y estuvimos ahí ya hace algún tiempo junto con otros jóvenes, junto con otros hermanos. Y pues de ahí conocí al hermano Samuel y creo que nos hicimos buenos amigos y hermanos. Y pues le agradezco a Dios y al hermano que nos invita. Y pues básicamente es lo que quisiera comentar. Para comenzar, me gustaría hacer una oración para que Dios se lleve toda la honra y toda la gloria como Él se la merece. Y pues que Dios tome el control de esta reunión, así como en los cantos, así como en toda la reunión, pues que en la palabra Él sea glorificado. ¿Qué le parece si cerramos nuestros ojos? Padre, con mucho agradecimiento te decimos, te necesitamos bastante, Señor, el día de hoy. Sabemos que los hombres no pueden convencer a los hombres y sabemos que solo tu Santo Espíritu es el que hace la obra. Gracias por esta oportunidad de compartir el Evangelio. Alumbra nuestro entendimiento y de manera sencilla guíanos en tu verdad. En tu nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Pues el día de hoy vamos a compartir un tema. Creo que han estado ustedes revisando un ciclo de enseñanzas, ¿verdad? En donde hablamos de algunas falsas enseñanzas, de algunos peligros que se presentan en la religión, en la falsa doctrina o en las falsas enseñanzas que hay por muchos lugares. Tenemos que tener realmente contemplado que Dios tiene un cuidado de nosotros y nos deja la palabra de Dios, nos deja la escritura, pero que Satanás, de alguna manera, que es el padre de toda mentira, procura realmente nuestra destrucción, procura extraviarnos de la verdad y hay que tener mucho cuidado con todo esto. La falsa enseñanza que yo voy a compartir el día de hoy con la ayuda de Cristo es la enseñanza que se titula La falsa enseñanza que yo voy a estar contemplando el día de hoy se titula No hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado esta enseñanza de que no hay justo ni aún uno? Entonces, de alguna manera, lo que tratan de expresarte las personas que comparten esta palabra, y lo digo con mucho amor y con respeto, pero también con verdad, tal vez algunos de nosotros todavía estemos pensando que no hay justo ni aún uno. Y de alguna manera esto nos lleva a vivir una vida disipada, una vida distinta a la que Cristo quiere que vivamos. Y entonces nos deja ver como la santidad es algo inalcanzable o es algo complicado de vivir. Esta enseñanza de no hay justo ni aún uno. Pero vamos a revisar en la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 55, versículo 22, Salmo 55, versículo 22, como dice la Escritura, echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Fíjate bien cómo la Biblia dice que no dejará para siempre caído al justo. Entonces, si no existieran los justos, pues la Biblia no contemplaría este tipo de pasajes. Pero creo que la Escritura dice que sí existen las personas justas. En Isaías capítulo 26, versículo 7, la Escritura también dice, Isaías 26, 7, el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pesas el camino del justo. Tú que eres recto, pesas el camino del justo.
aquí nos vuelve a decir que sí hay un camino de las personas justas. Y vamos a otro pasaje en el Nuevo Testamento, porque algunos dicen, no, bueno, es que ese es el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento yo creo que ya estamos bajo la gracia, ya estamos bajo un nuevo pacto, y entonces ya ahora sí, como dice la Escritura, no hay justo ni aun uno, que eso lo vamos a analizar un poquito más adelante. Pero en Primera de Juan capítulo 3, versículo 7, fíjense cómo la Escritura deja muy claro que tenemos que tener un cuidado de este tiempo y de cualquier otro tiempo. Y en 1 de Juan 3:7 dice la Escritura, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Esto es muy interesante porque aquí nos está diciendo que nadie nos debe de engañar. Un hombre no nos debe de engañar en un púlpito. Yo mismo no te puedo engañar. Tú mismo no te puedes engañar. Aquí es bien importante andar en la verdad y en el camino de rectitud de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la Escritura dice, hijito, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Entonces la Escritura sí contempla que las personas justas pueden vivir en esta tierra, claro, con la ayuda de Dios. Y fíjate cómo compara la justicia de esta persona justa, recta, como Él es justo, como nuestro Señor Jesucristo es justo. Y eso no es en el cielo, porque algunas personas argumentan, bueno, eso será cuando estemos en el cielo. No, eso es aquí en la tierra, donde la maldad se ha multiplicado y donde el amor de muchos se ha enfriado. Ahora, ¿a qué tipo de rectitud se refiere la Escritura? ¿A qué tipo de justicia se refiere la Escritura? Bueno, para ser muy claros, se refiere a la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Se refiere a vivir una vida recta y una vida íntegra que agrade a Dios. Hoy muchas personas se dicen cristianas por donde quiera. Hoy tú ves cristianos por aquí, tú ves cristianos por allá, tú ves cristianos pues que están en la tienda y de repente en tu trabajo él es cristiano y un deportista es cristiano y un cantante es cristiano y todos son cristianos. Pero vamos a ser sinceros. Cuando tú le preguntas la vida que lleva la persona, generalmente te meten este tipo de excusa. No, es que hermano, tú no me puedes invitar a la santidad porque no hay justo. Acuérdate, no hay justo ni aun uno. Ya hemos demostrado con algunos pasajes que ahorita leímos que sí existen las personas justas. Pero, ¿qué es ser un justo? Bueno, un justo es una persona que camina en rectitud y en santidad, como Cristo anduvo aquí en la tierra. Esa es la descripción de una persona justa de acuerdo a la Sagrada Escritura. No de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que tú piensas, no de acuerdo a lo que una denominación piensa, sino de acuerdo a lo que la santa palabra de Dios nos está expresando. Pero vamos al Génesis, en el capítulo 17, en el versículo 1, para ver cómo Dios se relacionaba con las personas y cuál era la invitación que Dios hacía en Génesis 17:1. 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Imagínate cuando se presenta Dios ante Abraham, le dice, yo soy el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué es lo segundo que le comenta? Anda delante de mí y sé perfecto. Pareciera que no es una sugerencia. Pareciera que no es, bueno, si tú quieres, Abraham, pareciera que es un mandato. Y un mandato con mucha autoridad. Y es una directriz muy clara. Yo soy Jehová tu Dios. Yo soy el Dios Todopoderoso. Yo soy el Dios que creó todo. En otras palabras, yo soy Dios y no hay nada ni nadie después de mí ni antes de mí. Pero lo segundo que le pidió es, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Y a qué se refiere esta palabra perfección? ¿Que Abraham no iba a cometer ningún error? ¿Que Abraham no iba a enfermarse? ¿Que Abraham no iba a tropezar, su pie se iba caminando algún día? ¿Si Abraham no iba a morir con un cuerpo debilitado, frágil? Nada de eso. La perfección que aquí Dios le está pidiendo a Abraham es una perfección moral, es una rectitud moral, es una santidad como nosotros ahora lo conocemos en el Nuevo Testamento. Eso quiere decir
que Dios le pidió a Abraham que pudiera caminar una vida recta, claro, con la ayuda de Dios, que es el Todopoderoso, porque a muchos se les olvida que sí se puede ser justo en esta tierra, pero no es bajo nuestros propios medios, no es bajo nuestra capacidad, sino es en la gracia de Dios, es en el favor de Dios, es en la ayuda de Dios, y así sí se puede caminar en rectitud. Ahora, para los que dicen que solamente eso fue en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento ya estamos bajo la gracia, bueno, vamos a ver lo que el mayor expositor de la gracia, no el apóstol Pablo, sino nuestro Señor Jesucristo, el autor mismo de la gracia, nos habla acerca del camino de rectitud. Mateo capítulo 5, versículo 48. Mateo capítulo 5, versículo 48. Fíjate lo que dice la Escritura. Sed pues vosotros perfectos. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Otra vez, Jesús, ¿de qué está hablando? ¿De qué tipo de perfección? Otra vez, es la perfección moral, es la rectitud, es la santidad. Y en todo esto nos va a ayudar Dios. O sea, no es una obra de nosotros, no es nuestra capacidad, no es nuestra formación, no son nuestros años, no es nuestra experiencia, no es que, oye, yo hago muchas cosas para el reino. Es que yo llevo muchos años caminando en una religión, en una denominación, o yo tengo un puesto. Nada de eso sirve. Lo único es la relación cercana que tú tengas con Cristo. Y cuando tú andas cerca de Cristo, Él te va a decir, tú debes de ser perfecto, como tu Padre en los cielos es perfecto, es decir, vivir una rectitud moral. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? ¿Por qué es importante hablar de la verdad antes que hablar de la mentira? Porque evidentemente estamos hablando en este ciclo de muchas mentiras, de falsas enseñanzas, que lamentablemente el diablo ha estado metiendo hace muchos años y que mucha gente cree y que defiende y se enojan cuando tú les dices es que sí se puede vivir en rectitud, sí se puede vivir en santidad, y te dicen, no, eres un hereje, tú eres un soberbio, ¿cómo crees que se puede vivir en santidad? Eso no se puede, somos carne, somos débiles, somos imperfectos, somos frágiles, somos pecadores. Y te dan a entender que el cristiano sigue siendo un pecador. Yo te puedo decir que yo era el más grande de todos los pecadores antes de conocer a Cristo. Pero desde que Cristo vino a mi vida, Él la transformó y ahora por su gracia puedo vivir en rectitud y me cuido porque yo no quiero ofender a Dios. Cuando tú no quieres ofender a alguien que tú amas mucho, por ejemplo a tu esposa, pues tú te portas bien, tú te cuidas, tú le agradas a tu esposa, tú la respetas, tú la honras. Cuando tú amas mucho a un jefe en el trabajo, lo cuidas, lo procuras, le haces el bien. Cuando tú quieres mucho a un familiar, le hablas, lo procuras a una persona. Pero cuando tú amas a Dios, tú le obedeces y guardas sus mandamientos, pero por amor. No por temor al infierno. No porque de alguna manera, pues ya no vas a ser parte de una denominación o de un grupo. Que tal vez tú estás muy interesado ahí donde tú estás, pues que eres parte de una denominación y que te dejan ya el púlpito para predicar en ocasiones, o estás tocando en la alabanza, o estás tocando en algún lugar, o tienes algún servicio, pero eso no te debería de interesar. Lo que te debe interesar es lo que Cristo piensa de ti. Y si tú estás en pecado, todo eso que acabo de mencionar, si tú lo estás haciendo, ese servicio a Dios, tú supuestamente lo haces para Dios, pero vives una vida en pecado. ¿De qué te sirve todo eso? Lo digo con amor y con respeto, pero la Escritura dice que son como trapos de inmundicia. Son obras muertas que no salvan a nadie. Sin santidad, nadie verá al Señor. Ahora, ¿por qué viene la confusión en este tema? ¿Por qué si tantos pasajes, y solamente leí algunos, hay muchísimos más pasajes, ¿por qué si tantos pasajes nos dicen que si hubo gente justa en toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y nos invita a la santidad, a la rectitud moral, al ser justo? Porque algo muy importante,
No es como algunos dicen por ahí, pues es que ahora el Padre ya no te ve a ti tus pecados, ahora ve a Cristo y entonces Cristo es como una barrera, Cristo es como un escudo en el cual nosotros, ya el Padre ya no nos ve a nosotros, ahora ve a Cristo. Entonces, aunque estemos en nuestros pecados, Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad, Cristo es nuestra rectitud. Por Cristo somos justos, aunque vivamos en pecado. Eso es un gran engaño. ¿Cuántos han escuchado por ahí? Es que yo soy justo por Cristo, aunque siga en mis pecados. Primera de Juan 3:7, lo leímos. Tú lo puedes revisar en tu casa. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que hace justicia es justo como Él es justo. Pero vamos a avanzar en nuestra enseñanza el día de hoy. Fíjate lo que dice la Escritura respecto a quienes van a ver a Dios. Mateo capítulo 5, versículo 8. Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si tú no tienes un corazón limpio, o sea, un corazón justo, un corazón recto, tú no vas a ver a Dios. Aquí no dice bienaventurados los que el Padre ve al Hijo y ya no ve sus pecados y no ve su vida de maldad, sino ahora ve al Hijo y entonces van a ser bienaventurados. No, dice bienaventurados los de limpio corazón. ¿Y quién tiene un limpio corazón? Aquel que por el Evangelio precioso, que yo creo que tú ya lo has escuchado y sabes cuál es, el de arrepentimiento y fe. Este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de arrepentimiento y fe, cuando impacta tu vida, limpia tu corazón con profundidad. Entonces Cristo hace una obra completa, hace una obra transformadora y entonces el Espíritu Santo limpia de fondo nuestro sucio y negro corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne y entonces nosotros podemos, con la ayuda de Dios, caminar en esta tierra, en este mundo pecador, en justicia, en rectitud, por la gracia de Dios. Pero, ¿dónde viene entonces la confusión de esta falsa doctrina de no hay justo ni aun uno? Bueno, antes de ir a eso, me gustaría leer un pasaje en el Salmo 119. Salmo 119, versículo 160. El Salmo 119, en el versículo 160, dice lo siguiente: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. La suma de tu palabra es verdad. ¿Qué quiere decir? Que el compendio completo de la Escritura es verdad. No es que agarres un texto de aquí que te conviene y agarras un texto de acá que te conviene, no es que tú estés haciendo mezclas de los textos o forzando la interpretación de los mismos, no. Toda la Escritura es una sola unidad. Acuérdate que también la misma Biblia dice que es lámpara a nuestros pies y una luz en nuestro camino, como cuando vas en el campo, cuando vas en la montaña y en la sierra y que no se ve nada. Donde la noche ha opacado el camino y aún el más diestro puede tropezarse o puede salir una serpiente peligrosa, o puede salir un animal peligroso. Y entonces si tienes una lámpara y estás alumbrando en el camino, y qué preciosa es esa lámpara, porque esa lámpara despeja todo peligro, toda duda. Así es la palabra de Dios, pero en su plenitud. Tú tomas un texto nada más, lo sacas fuera de contexto, así es como se crean las falsas enseñanzas. Aquí hemos leído textos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento y te he demostrado con la Escritura y de manera sencilla que las personas justas existen. Te lo dejo de tarea para que lo estudies en tu casa. Lee el libro de Job y ve en el capítulo número 1 cómo empieza presentando a Job, cómo empieza a presentar a este hombre. Nada más ahí de tarea te lo dejo, pero te adelanto un poquito. Era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado de mal. Es decir, era justo. Job era justo.
Es decir, que la justicia siempre ha existido y Dios ha respaldado su palabra y Dios ha respaldado a los justos. Entonces, sí existen los justos, sí existen los cristianos. Ahora vamos a ocupar en esta otra parte de la enseñanza de manera sencilla, ya que hemos alumbrado con la verdad, con la palabra de Dios. Vamos a ver cómo lamentablemente muchos tuercen la escritura para su perdición y no leen como debe de ser y no estudian como debe de ser la palabra. Y entonces tergiversan los textos para poder decir que no existe justo ni aún uno. ¿En qué textos se basan? Creo que lo sabes bien porque lo recitamos a veces de memoria. No hay justo ni aún uno. Y cuando alguien empieza a hablar de santidad, cuando alguien empieza a hablar de rectitud, cuando alguien quiere vivir una vida íntegra, entonces estos promotores, algunos promotores de la falsa gracia, promotores de un evangelio diferente, o gente que está engañada, o gente que le enseñaron mal, que sí quiere buscar a Dios, pero lamentablemente le están guiando mal, le enseñaron mal. Tiene que sacar esa doctrina falsa de su corazón para que Dios pueda hablarle lo que es verdad, lo que es correcto. ¿De dónde sale esta doctrina de no hay justo ni aun uno? De Romanos capítulo 3, versículo 10. Y de hecho nada más se lee este solo versículo para enseñar esta doctrina. Romanos capítulo 3, versículo 10, te lo leen y te dicen, mira, como está escrito, no hay justo ni aun uno. ¿Ya ves? No se puede ser justo. O sea, lo que te están dando a entender es, no se puede vivir en rectitud, no se puede vivir en santidad, no se puede nada de eso. Oye, pero a mí me acaban de leer varios pasajes en donde sí existen los justos. Es más, yo he leído la Biblia varias veces, la he estudiado y he visto que hay gente justa. Pero como te están diciendo que el apóstol Pablo dijo que no hay justo ni a uno, te dicen, o te atreves tú a contradecir al apóstol Pablo, o tú sabes más que el apóstol Pablo y entonces te hacen sentir culpable y tú dices, no, sí es cierto, no hay justo ni a uno. Pero vamos a leer lo que dice realmente el pasaje aquí en la escritura, Romanos capítulo 3, en el versículo 9. Fíjate, nada más hay que leer un versículo arriba para entender un poco del contexto. Romanos 3, versículo 9. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado, fíjate bien, estos dos tipos de personas, a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Ahora tú dirás, bueno, pero ¿qué no está diciendo que todos están bajo pecado? Sí, pero ¿quiénes todos? Dos tipos de personas que aquí con claridad se está especificando y es a quienes se les predicaba el evangelio en ese tiempo. Tú sabes que había judíos, ¿verdad?, que tenían la religión judía, pero que no aceptaban al Mesías, así como al día de hoy el pueblo judío no acepta al Mesías todavía. Bueno, desde ese entonces el pueblo judío, bueno, se le tenía que predicar, se le tenía que evangelizar, aunque tenían el Antiguo Testamento, Cristo no había sido revelado a sus vidas, no les brillaba de la manera en la que debe de brillar. Lamentablemente estas personas vivían bajo un engaño. Era necesario evangelizar a los judíos. Pero también existían los gentiles, que los gentiles son los que no tenían ninguna religión. Los que se iban al pecado, los que cometían muchos actos abominables, los que vivían en libertinaje. Y todo ese pueblo, bueno, se le considera los gentiles. Si tú estudias con detenimiento, porque lo puedes hacer en tu casa, Romanos capítulo 1 viene hablando del mundo gentil, viene hablando del mundo impío, viene hablando de la gente que no tiene religión y no tiene temor de Dios. Pero en el capítulo 2 empieza a hablar de los judíos y empieza a hablar cómo ellos también necesitan de alguna manera poder tener esta verdad que les haga libres. Necesitan conocer a Cristo,
necesitan conocer su evangelio, necesitan conocer la verdadera gracia. Entonces, de manera magistral, por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo dice, ya he acusado a dos tipos de personas, a judíos y a gentiles, que ellos de ninguna manera hay ningún justo. Claro, porque el judío se sentía justo por las obras de Moisés y por las obras del Antiguo Testamento y por las obras de Abraham, por el cumplimiento de solo algunos mandamientos, pero no el cumplimiento de la ley por amor y de corazón, porque tenían muchos pecados, ¿te acuerdas?, internos. Hoy, ¿a quienes representarían esos judíos? Pues a la gente que tiene una religión, a la gente que va a un templo, a la gente que va a la iglesia evangélica o bautista o presbiteriana o de cualquier denominación o que asiste entre nosotros, pero que se ha hecho religiosa. Nada más ha aprendido algunas normas, ha aprendido algunos dogmas, ha aprendido algunas cosas, pero su vida no ha cambiado. Su vida sigue siendo la misma. Entonces, pues es lo que representaría un judío del tiempo de Jesús, del tiempo del apóstol Pablo, gente con religión pero sin vida en Cristo. Ahora, estaba otro tipo de persona, el gentil. ¿Quién era un gentil? El gentil es que no tenía ningún conocimiento de Dios. Era gente muy pecadora, era gente de los que eran violadores, de los que eran asesinos, de los que eran amotinadores, de los que eran sediciosos. O sea, era la peor gente que había en ese tiempo. ¿No? Tú pudieras decir que de ese tipo de personas, de la gente religiosa, en el sentido de tener una denominación, pero no tener la vida de Cristo Jesús, no tener la santidad, la rectitud, la vida transformada, ¿puede haber gente justa? Pues creo que tú dirías como el apóstol Pablo, no, de esos no hay ningún justo, nada más son gente que aparenta ser buena, pero en su corazón son gente muy mala. No solamente son pecadores, son gente hipócrita, que juzga a otros y le dice, tú estás peor que yo. El evangélico, el religioso, lo digo con amor y con respeto, si tú asistes a alguna congregación, si le dice al católico, no, pues es que tú adoras a los estos, a los muñecos, y le dice al católico, no, pues es que tú celebras tus fiestas, y yo que soy ahora cristiano, yo no hago esas cosas, pero te molestas, te enojas, tienes amargura en tu corazón, codicias con tus ojos a otras mujeres, ves pornografía escondidas, tienes discusiones entre la gente de tu congregación, tienes discusiones ahí con todas las personas, tienes pleitos en tu casa, pleitos con tus hijos. O sea, ¿qué representa eso? Un judío en el tiempo de Jesús. Representa a un judío en el tiempo de Jesús. Representa una persona engañada. Representa una persona que, la verdad, es digna de conmiseración, que no tiene la vida en Cristo. Pero fíjate que los gentiles también existen en nuestros tiempos. Son gente que no va a las iglesias, son gente que no lee la Biblia, son gente que no ora, gente que no se congrega y está en sus pecados. De un narcotraficante de nuestros tiempos, de un violador de nuestros tiempos, de una prostituta de nuestros tiempos, de una cantante, de un deportista, con gente con vidas vanas, con vidas vagas. ¿Tú podrías decir que de eso hay gente cristiana, hay gente justa? ¿Tú dirías como el apóstol Pablo, de la gente religiosa que no tiene vida en Cristo y de la gente mundana, no hay ningún justo? No puede haber ningún justo. La pregunta que nos puede ayudar aquí a desenmascarar esta falsa doctrina es, ¿el apóstol Pablo acaso está hablando de los cristianos? ¿Está diciendo que entre los cristianos no puede haber ni un solo justo? Hablo de judíos. Ya explicamos quiénes serían los judíos actualmente, gente religiosa sin Cristo. Habló de los gentiles, gente mundana sin Cristo. Pero aquí el apóstol Pablo no habló de los cristianos. Porque el mismo apóstol Pablo en otras partes de sus cartas, las cartas que escribe en la inspiración del Espíritu Santo, habla acerca de una vida completamente íntegra, una vida
apartada del malo, apartado de lo malo, apartado del pecado. Y ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y cuántas cosas para mí eran ganancia y las he tomado por basura. O sea, el apóstol Pablo era muy radical, era una persona santa, una persona íntegra. El apóstol Pablo era un justo. Pero aquí está diciendo en Romanos 3 que no hay justo ni aun uno. Tú podrás argumentar todavía. ¿Será que acaso esta descripción de la Biblia está hablando de los cristianos? Si tan solo leyéramos los capítulos completos, si tan solo leyéramos los versículos que están arriba de los textos que estamos estudiando o abajo de los textos, entenderíamos todo. Vamos a seguir leyendo Romanos capítulo 3 en el versículo 11. Después de que dice que no hay justo ni aun uno, la escritura dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Todas estas características serán las características de un hijo de Dios? ¿Serán las características de un cristiano? O sea, nada más echemos un vistazo nuevamente. No hay quien busque a Dios. Los hijos de Dios buscan a Dios porque el Espíritu Santo les ayuda a buscar a Dios. ¿Todos se desviaron? No. Los hijos de Dios van por el camino de rectitud, por el camino de santidad, que el que ande por ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Ya leímos que en la Escritura sí existen las personas justas. Sepulcro abierto es su garganta y con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. De la abundancia del corazón habla la boca, dijo nuestro Señor Jesucristo. Esta persona que de su boca salen tantas maldiciones, ¿qué tendrá en su corazón? Pecado. No está hablando de los cristianos. Amarguras y maldades, no está hablando de hijos de Dios. ¿De quién está hablando? De gente inconversa, ya sea de judíos, ya sea de gentiles, pero no está hablando de cristianos. Sus pies son homicidas, son gente homicida, son gente que odia a su prójimo y que su odio le puede llevar a matar a su hermano, pero aunque no lo mate, si ya lo mató en su corazón, en su pensamiento, es un homicida. No me digas que esa es la característica de un cristiano. No puede ser. Y no conoció el camino de paz. Los cristianos tenemos una paz que sobrepasa todo entendimiento. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Creo que lo has entendido bien. Si el Espíritu Santo te está hablando, este texto de Romanos 3, cuando dice que no hay justo ni aun uno, no se refiere a los cristianos. Se refiere a los pecadores sin religión y se refiere a los pecadores con religión. Porque sigue siendo pecador. Los fariseos del tiempo de Jesús seguían siendo pecadores, pero tenían una religión y nunca pudieron dejar de ser pecadores porque no se arrepintieron para después poder creer en Jesús. Y mucha gente mundana del tiempo de Jesús, escuchando a Jesús y viendo que Jesús pasaba por ahí, tampoco se arrepintió para después poder creer. Esta no es la descripción de un verdadero hijo de Dios. Un hijo de Dios sería completamente lo contrario. Una persona que entiende, que busca, que va por el camino de rectitud, que hace lo bueno, que de su boca salen bendiciones, que de su boca salen palabras de ánimo o palabras de construcción o de exhortación o de reprensión, pero todas llenas de amor. Nunca habla mentira, nunca habla pecado, nunca murmura, no está hablando mal en su corazón. Un cristiano no es amargado, un cristiano perdona con facilidad. Un cristiano no es homicida, un cristiano es un bienhechor.
es un maestro del bien, es alguien que promueve la paz, es un pacificador, es alguien que vive en paz aún en la tormenta. Y un cristiano tiene temor de Dios porque el principio de toda la sabiduría, tú lo sabes, es el temor santo de Jehová. ¿Te das cuenta cómo las características de un cristiano son completamente diferentes a las que viene aquí en esta parte de la Escritura? ¿Por qué crees? Porque el apóstol Pablo no estaba describiendo a un cristiano, estaba describiendo a los inconversos. Así es que la próxima vez que alguien te diga que no hay justo ni a un uno, pues la verdad es que esa persona probablemente es que no haya nacido de nuevo. Aunque sea un pastor, sí. Aunque predique la palabra, así es. Aunque tenga congregaciones, tenga experiencia, sí. Si yo tuviera toda la ciencia y todo el conocimiento, pero no tengo amor, no tengo a Dios en mi corazón, no tengo este evangelio, no tengo su palabra, no tengo la verdad, ¿para qué me sirve todo eso? Me gustaría que pudiéramos reflexionar en esta parte final de la enseñanza. Si tú has creído esta enseñanza o te la enseñaron hace muchos años y estabas tomándola como un escudo, como una licencia para hacer lo malo, como cuando sales a conducir con tu licencia de conducir, pero ahora tomaste una licencia para hacer lo malo, una licencia para pecar, y tú te escondías detrás de esta falsa doctrina diciendo, es que no, pues es que no hay gente buena, no hay gente justa, no se puede vivir en santidad en esta tierra, porque dice la Biblia que no hay justo ni a uno. Creo que Dios ha desenmascarado eso el día de hoy, de manera sencilla, para que podamos entenderlo, para que su palabra sea exaltada y sea reconocida en medio de nosotros. Yo quiero decirte con mucho amor que Dios sí te está buscando, que Dios quiere que tú seas una persona justa, pero para eso tienes que morir a ti mismo, tienes que negarte completamente, tienes que abandonar tu religiosidad, tienes que abandonar tus años de conocimiento, tienes que abandonar la práctica del pecado, tienes que abandonar todo lo que te estorba para seguir a Cristo. Tienes que abandonar todo. Tienes que perder tu vida para hallarla en Cristo. Tienes que arrepentirte. Tienes que creer de la manera correcta que la Biblia dice que tenemos que creer. Para que así tú puedas nacer de nuevo. Jesús te dé la oportunidad de nacer de nuevo, que seas engendrado del Espíritu. Y entonces puedas ser llamado Hijo de Dios. Que es un sinónimo para cristiano y que es un sinónimo para un nacido de nuevo y que es un sinónimo para justo. Cuando la Biblia habla de los justos, habla de los hijos de Dios que ya nacieron de nuevo, que ya no hacen lo malo, ya no hacen pecado, viven una vida recta e íntegra, tienen un corazón limpio, porque Cristo les ayudó, porque Cristo nos sigue ayudando. No es con nuestra fuerza, no es con nuestra capacidad, no es por nuestros años en la iglesia, no es por nuestra teología, no es por nuestra posición, no es por nada de eso. Solamente es porque Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros. Y porque Él nos enseña su palabra para poder conocer la verdad y que esta verdad nos haga verdaderamente libres. Me gustaría que pudieras cerrar tus ojos ahí en tu lugar y ser muy sincero con Dios. Yo te quiero leer un pasaje más de la Escritura, así con tus ojos cerrados. Se encuentra en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 18, la Escritura dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La verdad es que el impío y el pecador no tienen parte ni suerte en el reino de los cielos.
Pero aún si tú eres impío y pecador, con religión o sin religión, para ti hay una palabra de aliento el día de hoy, para ti hay una oportunidad. Si tú te convirtieres de tus malos caminos, si tú te volvieres de todo tu corazón, si tú entendieras que es necesario arrepentirse para no perecer y creer en nuestro Señor Jesucristo, tú puedes ser una persona justa, tú puedes ser una persona íntegra, tú puedes ser una persona recta. Dios quiere que tú lo seas. Y me gustaría que ahí en tu lugar tú puedas reflexionar si has hecho las cosas mal. Le pidas una oportunidad a Dios. Si te has dejado engañar por esta falsa doctrina, le pidas una oportunidad a Dios, que Él es fiel y justo para perdonar. Aun si tú has enseñado esta falsa doctrina, que tú te arrepientas y no lo vuelvas a hacer más. Y que de ahora en adelante tú prediques que nadie nos engañe, porque sí existen los justos, con la gracia y con la ayuda de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre, por tu palabra el día de hoy. Muchas gracias porque alumbra nuestro camino lleno de oscuridad. Muchas gracias porque quitas los tropiezos para que nosotros podamos creer en ti de la manera correcta, como dice la Escritura. Muchas gracias porque nos ayudas a entender que la invitación es a que seamos personas justas, por tu gracia, por tu ayuda, por tu pronto socorro, por tu misericordia y para gloria de tu nombre, Señor. Transforma las vidas de todos los que están escuchando este mensaje el día de hoy, y a donde quiera que sea llevado tu precioso evangelio, recordemos que esta verdad nos puede hacer libres del pecado. En tu nombre, que es sobre todo nombre, Señor Jesús, te damos muchas gracias y haz la obra en cada uno de los corazones. Muchas gracias, Dios. Amén y amén. Reflexionemos en esta palabra. Dios está con nosotros en este día. Y Dios está ahí en tu casa. Dios está ahí en la congregación. Dios está en donde quiera que estés. Donde estemos congregados 2 o 3, pero también donde esté uno que esté muy necesitado, el Espíritu Santo ahí te va a hablar. De verdad, me dio mucho gusto poder compartir con ustedes. Les extiendo un enorme abrazo y ojalá que Dios nos permita algún día el poder conocernos. Pero si no fuera así, ojalá que Dios nos permita llegar al cielo donde todos nos podamos encontrar. Pero para eso es necesario que podamos seguir todas estas indicaciones. Que Dios les bendiga, cuídense mucho, les amamos, les mandamos un gran abrazo y que tengan un buen día. Dios les bendiga.